Universidad UNIT, sede Cozumel, en la licenciatura de Derecho, en el 7º cuatrimestre. La materia que hablaremos el día de hoy es Derecho de Bienes y Sucesiones. En esta tarde voy a relatar lo que es el testamento y lo que son los tipos de la sucesión. Los tipos de sucesión son testamentaria, legítima y mixta. En la sucesión testamentaria se rige por la voluntad del testador. La legítima se aplica la voluntad que la ley presuntamente considera que sería la del autor de la herencia. Y la mixta es la que en parte es testamentaria y en parte legítima o intestamentaria, por no haber dispuesto el testador de todos sus bienes mediante su testamento. Pero veremos primero para entender qué es una sucesión. Por sucesión se entiende la sustitución de una persona en el conjunto de las relaciones jurídicas transmisibles que correspondían al tiempo de su muerte, a otra o en bienes y derechos determinados dejados por el difunto. En lo que respecta a las clases de sucesión, el propio Código Civil, en su artículo 660, ofrece una primera aproximación al expresar que llamase heredero al que sucede a título universal y el legatario al que sucede a título particular. Es posible, por lo tanto, diferenciar entre sucesión universal y sucesión particular. La sucesión universal se produce la subrogación en todo o parte alicuota del patrimonio al heredero. El que hereda todo se le llama heredero. Y la sucesión particular supone la adjudicación de bienes o derechos determinados al legatario. Es decir, una sucesión es el proceso de transmisión de los bienes de una persona fallecida a otra persona. ¿Qué tipos de sucesión existen en la ley? Lo que habíamos comentado anteriormente, existen 3 tipos de sucesiones. La sucesión intestamentaria, que esta es la que está regulada por la ley, porque la persona que falleció no hizo realmente un testamento. Esto puede suceder también cuando ocurre un accidente, que la persona no sabe que va a fallecer y por ello no realiza lo que viene siendo un testamento, no dice a quién le va a dejar su herencia. Una vez que esto suceda, se debe acudir con un notario. Si los posibles herederos son mayor de edad y todos están de acuerdo, el notario se encargará de llevar el procedimiento. Si los posibles herederos no son mayor de edad o no están de acuerdo, deberán llevar un proceso ante un juez familiar competente. Cabe mencionar que repartir los bienes del difunto sin que él haya estipulado la repartición de estos podría ir hasta en contra de la voluntad del difunto. Esto se refiere a que tal vez el difunto había pensado dejarle más herencia a un hijo o menos herencia a otro hijo, ya que de sus bienes él realmente es el que decide a quién le quiere dejar qué cosa, ¿no? Entonces, a veces los padres no dejan exactamente la mitad de los bienes a los hijos, no se divide exactamente así. Supongamos que tengan algún hijo enfermo y los padres se preocupen más por él, por ejemplo, con algún síndrome de Down o con alguna enfermedad de esta índole, ¿verdad? Y la parte de los otros hijos sean adultos y ya tengan tal vez una carrera hecha, ¿verdad? Ahora sí que los padres tratamos de proteger al hijo más desprotegido. Esta vendría siendo la sucesión intestamentaria, la que no hay un documento, no hay un testamento establecido por la persona fallecida. Ahora vamos a ver la sucesión testamentaria. Esta sucesión es la que reconoce los deseos de la persona fallecida porque él mismo los describe en su testamento, el cual es la última voluntad del difunto. En este caso, deberás acudir con un notario para que se encargue de buscar el testamento y realice los trámites necesarios para la transmisión de los bienes. Aquí, en esta situación que es la sucesión testamentaria, no tenemos mayor problema, ya que se cumple la última voluntad que el fallecido dejó establecido. Claro, no existiendo otro testamento que aparezca, este sigue siendo el válido, porque si en dado caso existiera otro testamento,
el testamento, recordemos que es la última voluntad, así que es el testamento más actual, es el que sería válido. Y por último tenemos la sucesión mixta. Esta es la que tiene lugar en parte por voluntad del hombre y en otra por disposición de la ley. En el apartado 3 del artículo 658 del Código Civil y el apartado 2 del artículo 912 del Código Civil establece que la sucesión legítima tiene lugar cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto el fallecido. Se llevará a cabo la sucesión mixta cuando el testamento no contiene exactamente todos los bienes para el heredero, no está dicho, no está establecido. Y entonces se le llama sucesión mixta o legítima, sucesión legítima. Asimismo, conforme al artículo 658 del Código Civil, puede distinguirse entre sucesión testamentaria o voluntaria, que es la realizada por la voluntad del hombre manifestada pues en su testamento, y la sucesión legal o legítima es intestada o intestado, que es la que en defecto de testamento válido tiene lugar por disposición de la ley. En este sentido determina el artículo 912 del Código Civil que tendrá lugar cuando uno muere sin testamento, con testamento nulo o en caso de que haya perdido después su validez. Lo que platicábamos, maestra, de que pues si por algún motivo se invalida un testamento, ¿no? De que el ejemplo que comentaba en clase era de que la persona pues está dejando herencia a sus hijos, pero es casado por bienes mancomunados y no declara la situación en la que él está casado, ¿no? Entonces, aquí se puede invalidar el testamento. Entonces, sería esta sucesión legal o legítima, ¿no? Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes o no dispone de todos los que corresponden al testador, en este caso la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no se hubiese dispuesto. También cuando falta la condición puesta a la institución del heredero, éste muere antes que el testador o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer, cuando el heredero instituido es incapaz de suceder. Esta es la sucesión legal o legítima. Estos son los requisitos, ¿no? Cuando podría entrar en vigencia la sucesión legal o legítima. Pues estos serían los tipos de sucesión, maestra, y muchas gracias.